Tema 2.1. Concepto de procesos. Un proceso o trabajo es un programa que se está ejecutando, una actividad asincrónica sin bloqueo, o bien una entidad a lo cual son asignados los procesadores. Conceptualmente, cada uno de estos procesos tiene su propia CPU virtual. Desde luego, en la realidad, la CPU conmuta de un proceso a otro. Un procesador es un concepto manejado por el sistema operativo que consiste en el conjunto formado por las instrucciones de un programa que son destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador, su estado de ejecución de un momento dado, que esto es los valores de los registros del CPU para dicho programa, y su memoria de trabajo, es decir, la memoria que ha reservado todos sus contenidos. Los procesos son creados y destruidos por el sistema operativo, así como también este se debe hacer cargo de la comunicación entre procesos, pero lo hace a petición de otros procesos. El mecanismo por el cual un proceso crea otro proceso se le denomina bifurcación. Los nuevos procesos pueden ser independientes y no compartir el espacio de memoria con el proceso que los ha creado o ser creados en el mismo espacio de memoria. Cuando un proceso se esté ejecutando, se puede caracterizar por una serie de elementos y estos son los siguientes. Identificador. Un identificador único asociado a este proceso para distinguirlo del resto. Un estado. Si el proceso está actualmente corriendo, se encuentra en ejecución. La prioridad. Nivel relativo al resto de procesos. Contador de programa. Es la dirección de la siguiente instrucción del programa que se ejecutará. Punteros de memoria. Incluye los punteros al código de programa y los datos asociados a dicho proceso, además de cualquier bloque de memoria compartido con otros procesos. Datos de contexto. Son datos que están presentes en los registros del procesador cuando el proceso se está ejecutando. Información de estado de entradas y salidas. Son peticiones de entradas y salidas pendientes de dispositivos de entradas y salidas asignados a dichos procesos o una lista de los ficheros en uso por él mismo. Información de auditoría. Incluye la cantidad de tiempo de procesador y de tiempo del reloj utilizados, límite de tiempos y registros contables. Tema 2.2. Procesos y transiciones de los procesos. El estado de un proceso define su actividad actual durante su existencia. Un proceso pasa por una serie de estados discretos, los cuales son los siguientes. Nuevo, cuando un proceso es creado. Ejecutado, el proceso tiene asignado un procesador y se está ejecutando sus instrucciones. Bloqueado, el procesador está esperando por un evento que se complete un pedido de entrada o salida o una señal. Listo, el proceso está listo para ejecutar, solo necesita del recurso procesador. Finalizado, el proceso finalizó su ejecución. Cuando un proceso se crea, pasa a la cola de procesos listos. Se dice que existe una transición de estado cuando un proceso cambia de un estado a otro. Al realizar un proceso, una transacción de estado, el sistema operativo registra el nuevo estado en el PCB. Ahora veamos algunas de las transacciones de estados. La transacción de nuevo a listo se obtiene al crearse un proceso y pasa inmediatamente al estado listo. La transición de listo a ejecutado se logra porque el estado de listo, el procesador solo espera para que se le asigne un procesador para ejecutar. Se tiene en cuenta que puede existir más de un procesador en el sistema. Al liberarse un procesador, el planificador selecciona el próximo proceso según algún criterio definido a ejecutar. De ejecutado a listo.
Se produce ya que ante una interrupción que se genere, el proceso perderá el recurso procesador y pasará al estado de listo. El planificador será el encargado de seleccionar el próximo proceso a ejecutar. Estas son algunas de las transiciones de los procesos. Tema 2.3. Procesos, hilos o hebras. Un hilo o hebra es una línea de ejecución de un proceso. Es la menor de las estructuras lógicas de programación que se ejecutan de forma secuencial por parte del planificador del sistema operativo. Pero, de forma secuencial no quiere decir que no haya bucles, solo que es una línea secuencial de ejecución, una sentencia después de otra. Todo proceso parte inicialmente con un único hilo principal. La sobrecarga debido a su creación y comunicación es menor que en los procesos pesados. El sistema operativo también ofrece llamadas al sistema que permiten al programador crear y destruir hilos. Los procesos ligeros también tienen ventajas, que son muy importantes para cualquier proceso, y algunas de ellas son: la respuesta. El tiempo de respuesta mejora ya que el programa puede continuar ejecutándose aunque parte de él esté bloqueado. Compartir sus recursos. Los hilos comparten la memoria y los recursos del proceso al que pertenecen, por lo que se puede tener varios hilos de ejecución dentro del mismo espacio de direcciones. Su economía. Es más fácil la creación, cambio de contexto y gestión de hilos que de procesos. La utilización de múltiples de CPU permite que hilos de un mismo procesador ejecuten en diferentes CPUs a la vez. En un proceso monohilo, un proceso ejecuta en una única CPU independientemente de cuántos tenga disponible. Los hilos también tienen estados que permiten al programador manipularlos según la necesidad de los estados más comunes en los hilos. Algunos de estos son los siguientes. Creación. Cuando se crea un proceso, se crea un hilo para este proceso. Luego, este hilo puede crear otros hilos dentro del mismo proceso. El hilo tendrá su propio contexto y su propio espacio de pila, y pasará a la cola de listos. Bloqueo. Cuando un hilo necesita esperar por un suceso, se bloquea, salvando sus registros. Ahora el procesador podrá pasar a ejecutar otro hilo que esté en la cola de listos mientras el anterior permanece bloqueado. Desbloqueo. Cuando el suceso por el que el hilo se bloqueó se produce, el mismo pasa a la cola de listos. Terminación. Cuando el hilo finaliza, se libera tanto su contexto como sus pilas. Tema 2.4. Concurrencia y secuencialidad. La concurrencia es la existencia de varias actividades ejecutándose simultáneamente y necesitan sincronizarse para actuar conjuntamente. Se trata, en este caso, de un concepto lógico, ya que solo se hace referencia a las actividades sin importar el número de procesadores presentes. Para que dos actividades sean concurrentes, es necesario que tengan relación entre sí, como puede ser la cooperación en un trabajo determinado o el uso de información compartida. Los procesos son concurrentes si existen simultáneamente. Los procesos concurrentes pueden funcionar en forma totalmente independiente uno de otro o pueden ser asíncronos, lo cual significa que en ocasiones requiere cierta sincronización o cooperación. En un sistema monoprocesador, la existencia de multiprogramación es condición necesaria, pero no suficientemente para que exista concurrencia, ya que los procesos pueden ejecutarse independientemente. Si un sistema es multiprocesador, también pueden presentarse situaciones de concurrencia siempre y cuando las actividades necesiten actuar entre sí, bien por utilizar información común o por cualquier otra causa. Los procesadores del sistema pueden ejecutarse concurrentemente, puede haber múltiples tareas en el CPU
con varios procesos. Existen varias razones para permitir la ejecución concurrente y algunas de ellas son estas. Compartir recursos físicos. Ya que los recursos del hardware de la computadora son limitados, nos podemos ver obligados a compartirlos en un entorno multiusuario. Compartir recursos lógicos. Puesto que varios usuarios pueden interesarse en el mismo elemento de información, por ejemplo, un archivo compartido, pueden proporcionar un entorno que permita el acceso congruente a estos tipos de recursos. Tema 2.5. Niveles, objetivos y criterios de planificación. La planificación es el proceso por el cual el sistema operativo selecciona qué proceso ejecutar. La selección de procesos se basa en algunos de los algoritmos de planificación. La planificación de la CPU, en el sentido de conmutarla entre los distintos procesos, es una de las funciones del sistema operativo. Existen 3 niveles de scheduling y son los siguientes: planificador a corto plazo o dispatcher. La misión del dispatcher consiste en asignar al CPU a uno de los procesos ejecutables del sistema. Para ello se sigue un determinado algoritmo. Hay que destacar el hecho de que cuanto menos se llame al dispatcher, menos tiempo ocupa al CPU un programa del sistema operativo y por tanto se dedica más tiempo a los procesos del usuario. Planificación a medio plazo y planificación a corto y o largo plazo. Se puede definir el scheduling, algunas veces traducido como planificación, como el conjunto de políticas y mecanismos construidos dentro del sistema operativo que gobiernan la forma de conseguir que los procesos a ejecutar lleguen a ejecutarse. Entendemos que también tenemos objetivos y criterios de nuestra planificación, y estos son el reparto equitativo del tiempo de procesos, la eficiencia en el uso de los procesadores, el menor tiempo de respuesta en uso interactivo y el cumplir plazos de ejecución en los sistemas en tiempo real. Tema 2.6. Técnicas de administración del planificador. En los siguientes subapartados vamos a estudiar ciertos algoritmos utilizados para planificar la CPU. La elección de uno o de la mezcla de varios depende de decisiones de diseño. Antes de exponer los algoritmos, vamos a explicar datos de medidas que se utilizan para evaluarlo. El porcentaje de utilización de la CPU por procesos de usuario. La CPU es un recurso caro que necesita ser explotado. Los valores reales suelen estar entre un 40% y un 90%. El rendimiento. Número de ráfagas por unidades de tiempo. Se define una ráfaga como el periodo de tiempo en el que el proceso necesita la CPU. Un proceso, durante su vida, alterna ráfagas con bloqueos. Por extensiones, también se definen como el número de trabajos por unidad de tiempo. Tiempo de espera. Tiempo en el que una ráfaga ha permanecido en estado listo. Tiempo de finalización. Es igual al tiempo transcurrido desde que una ráfaga comienza a existir hasta que finaliza. Su fórmula sería F igual a E más T, que T es igual al tiempo del CPU en la ráfaga. La penalización. P es igual a la fórmula E más T entre T igual a F sobre T. Es una medida dimensional que se puede aplicar homogéneamente a las ráfagas independientes de su longitud. Planificación a plazo fijo. En la planificación a plazo fijo, ciertos trabajos se planifican para ser terminados en un periodo específico. Estos trabajos tienen un alto valor si se entregan a tiempo y pueden carecer de valor si se entregan después del límite. La planificación a plazo fijo es compleja por muchas razones. Los usuarios deben proporcionar por adelantado y en forma precisa las necesidades de recursos de su trabajo. Tal información rara vez está disponible. El sistema debe ejecutar el programa de plazo fijo sin una severa degradación de servicios para los otros usuarios. El sistema debe planificar cuidadosamente las necesidades de recursos permitiendo un libre tránsito de plazo fijo.
Esto puede ser difícil debido a la llegada de programas nuevos con demandas impredecibles. Si se activan muchos trabajos de plazo fijo, la planificación puede llegar a ser tan compleja que necesitas métodos de optimización sofisticados para asegurar que el plazo fijo se cumpla. El manejo intenso de recursos requeridos por la planificación de plazo fijo puede generar una sobrecarga sustancial. Planificación primero en llegar, primero en salir. Los procedimientos son despachados de acuerdo al orden de llegada a la cola de listos. Una vez que el proceso tiene el CPU, se ejecuta hasta su terminación. Esta planificación no es apropiada. Es justa en el sentido formal, pero algo injusta porque los grandes procesos hacen esperar a trabajos pequeños y los trabajos sin importancia hacen esperar a los trabajos importantes. La planificación FIFO ofrece una varianza en tiempo de respuesta relativamente pequeña y es por lo tanto más predecible que otros esquemas. No es un esquema útil en la planificación de procesos interactivos porque no garantiza buenos tiempos de respuesta. También se puede implementar mediante la utilización de una lista, se reemplazan las páginas de la cabeza y se agregan al final.